Crecí en el sur de Texas y conozco la Bernia como la palma de mi mano. Estaba llevando una carga de productos agrícolas hacia Austin y el camino más rápido era por ahí, por una carretera rural sin iluminación, solo maizales a ambos lados. Eran como las 11 de la noche. La radio del camión solo daba estática. La luna apenas iluminaba el campo. Y fue entonces cuando vi dos figuras pequeñas en el arcén. Parecían niños, dos chicos, uno con bicicleta, el otro de pie, mirando hacia el suelo. Reduje la velocidad por instinto. Debí haber seguido. Cuando pasé junto a ellos, el que estaba de pie se dio vuelta y me miró. No sonrió, no pidió ayuda, solo levantó el brazo y apuntó hacia mí, como si supiera que iba a detenerme, y me detuve. Aún me arrepiento. Antes de que pudiera apagar el motor, golpearon la puerta de la cabina. Un sonido leve, pero firme. 3 toques, bien espaciados. 1, 2, 3. Bajé la ventanilla. Pregunté si estaban bien. Nada. Hablé más fuerte. Nada. Entonces abrí la puerta. Bajé. Y ahí ya no había nadie. La carretera estaba vacía. Las bicicletas desaparecidas. Las huellas en el suelo se detenían justo en el arcén y se desvanecían en la tierra seca. Volví al camión con las piernas temblando. En el retrovisor vi al niño que había señalado. Estaba parado detrás del camión, inmóvil, con el rostro completamente oscuro. Solo se veían los ojos, grandes, fijos, vacíos. Encendí el motor sin pensarlo 2 veces. La marcha se trabó, el motor casi se ahoga, pero no miré hacia atrás, solo aceleré. La radio, que antes solo hacía ruido, se apagó por completo. Pantalla encendida, volumen al máximo, y ni un solo sonido, ni zumbido, ni clic, como si el aire mismo hubiera tragado todo. Unos 2 kilómetros más adelante, empecé a pensar que lo había imaginado, que era solo sueño, cansancio acumulado. No podía parar por seguridad, así que seguí, y fue en ese momento cuando la radio volvió a funcionar. De la nada, una canción antigua, desafinada, que nunca había escuchado, como música de caja de juguetes. De fondo se oía una voz, susurrando algo que no entendí, pero era en inglés, infantil, repetitiva. Aceleré como loco hasta la siguiente gasolinera en Lockhart. Me estacioné bajo la luz, cerré todo con seguro y dormí ahí mismo, abrazado al volante. Al día siguiente ni revisé la carga, solo quería entregar y volver a casa. Desde entonces, cada vez que paso cerca de la Bernia, cambio de ruta, aunque me cueste gasolina, tiempo o el bono del viaje, porque en esa carretera hay cosas que ya no crecen, solo esperan y señalan. He hecho más de 1000 entregas nocturnas entre Nuevo México y Arizona, y solo necesité una para dejar la noche para siempre. Fue en 2021, yendo de Albuquerque a Laredo. Entrega estándar, piezas automotrices. Tomé la Interestatal 25 y luego corté por carreteras secundarias. El cliente quería rapidez, y ese fue mi error. Aceptar rutas poco transitadas para ganar un bono. Alrededor de las 2 de la mañana, paré en una gasolinera abandonada solo para estirar las piernas. Luz tenue, bomba rota, baño grafiteado. Solo paré porque estaba al límite del cansancio. Me quedé dormido en el asiento del conductor, con la puerta cerrada y la radio bajita. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté con 3 golpes secos en la puerta de la cabina. No fueron fuertes, pero de esos que hacen que el corazón se detenga. Abrí los ojos y miré el retrovisor. Nada. Miré por la ventana lateral. Nada. Me quedé quieto, tratando de entender si era un sueño, hasta que los golpes volvieron
esta vez del lado del acompañante. Toques secos, rápidos. 1, 2, 3. Encendí la luz interna e intenté ver afuera. Nadie. Pero las luces altas iluminaban el borde de la estación y juro que vi a un hombre de espaldas, con una chaqueta amarilla sucia, mirando la bomba de gasolina. No se movía. Solo estaba ahí, inmóvil. Bajé la ventana y grité. Ninguna reacción. Encendí y apagué las luces. Nada. Bajé con un bastón en la mano, listo para enfrentar lo que fuera. Pero cuando rodeé la cabina, el hombre ya no estaba. Volví al camión, cerré todo y seguí el viaje temblando como un niño con fiebre. Cuando entregué la carga al día siguiente, pensé en pedir vacaciones. Tal vez las horas excesivas me estaban volviendo paranoico, pero no importa quién era ese hombre. Lo que me hizo dejar la carretera no fue simplemente que alguien golpeara la puerta. Fue saber que nadie golpea la puerta de una cabina y desaparece así. Intenté seguir con mi vida. Durante el día funcionaba. Hacía entregas locales, papeleo en la oficina, café con los colegas. Pero apenas caía el sol, la cabeza pesaba. Cada bocina me hacía girar el cuello. Cada sombra entre los faros parecía una figura con una chaqueta sucia. Yo, que siempre me reía de los miedosos de carretera, me convertí en el tipo que se congelaba cuando tenía que subirse al camión. Después de las 6, pasé semanas repasando esa noche. El toque seco, la figura quieta, la desaparición. Intenté racionalizar. Podía ser algún vagabundo, algún loco. Pero ¿y los 2 golpes? Desde lados diferentes. Y el silencio total. Ni pasos, ni motor, ni ruido de grava. Solo el sonido de mi respiración acelerada y de la radio, que en ese momento parecía sonar más fuerte de lo normal. Todo empeoró cuando un amigo de la empresa me llamó aparte. Dijo que el camión que usé en ese viaje tuvo un fallo eléctrico y que el rastreador mostraba que estuvo parado casi 1 hora más de lo que yo recordaba. ¿Estás seguro de que no te apagaste más de lo que pensás?, me preguntó riendo. No respondí, porque en el fondo yo ya me había hecho esa pregunta 1000 veces. Pero entonces vino el detalle que me hizo dejar de reír para siempre. La calcomanía de seguridad que va en el interior de la puerta del acompañante, esa que solo se despega si alguien jala la manija desde fuera, estaba rota, como si alguien realmente hubiera intentado abrir la puerta y se detuvo, o cambió de idea, o solo estaba avisando que podía entrar si quería. Trabajaba para una cadena de farmacias en Arizona. Transporte nocturno. Siempre solo. Siempre tranquilo. Hice esa ruta durante mucho tiempo, con poco descanso y nada de vacaciones. Llega un punto en que es inevitable. El cansancio cobra su precio. Mi rutina era casi siempre la misma, hasta esa noche en la carretera 86, saliendo de Guay, rumbo a Tucson, en medio del desierto, sin señal de radio, sin otro vehículo en kilómetros. Escuché algo extraño, un sonido golpeando el metal de la carrocería, 3 toques, como si alguien estuviera afuera. Pensé que era vibración de la carretera. Seguí, pero el sonido volvió, ahora del lado del conductor. Mismo patrón, 3 golpes secos, cortos. Me orillé, encendí las luces de emergencia, bajé con la linterna, di toda la vuelta al camión. Nada, sin señales de impacto, sin marcas, sin nadie cerca. Pero cuando volví a la cabina, las puertas estaban destrabadas. Eso me heló la espalda. Yo siempre las cierro. Entré, cerré todo de nuevo y salí de ahí a toda velocidad. 10 minutos después, los golpes regresaron. Esta vez en el techo de la cabina, más fuertes, como si alguien se estuviera arrastrando por encima de mí.
No paré, aceleré como nunca, y cuando entré en la autopista principal, los sonidos se detuvieron, como si se hubieran quedado atrapados en el desierto. Al llegar al centro de distribución en Tucson, la mano me temblaba para firmar el recibo. No comenté nada. Los que trabajan en turnos nocturnos saben que si hablas demasiado, te quitan la ruta. Solo dije que quería revisar el camión. Inventé un ruido en la suspensión. No encontraron nada. Eso no se me fue de la cabeza, ni en la ducha, ni con la cabeza en la almohada. Y lo peor vino días después, cuando revisé las imágenes de la cámara trasera, esa que graba en bucle. En el momento exacto de los golpes, hay un fragmento de 18 segundos donde el video se congela, pantalla negra, sin sonido, y cuando vuelve, el tiempo avanzó, como si alguien hubiera editado el archivo, pero nadie más tiene acceso. Desde 1914, entonces, pedí que me cambiaran de turno. Entendí que el cansancio ya me estaba sacando de mí mismo. Ahora trabajo en el turno de la mañana. Llevo cosméticos a tiendas en centros comerciales, con el sol en la cara y gente en la carretera. Y cada vez que me preguntan por qué dejé la madrugada, yo solo digo, en el desierto, hay cosas que no quieren ser vistas con las luces altas, y mucho menos con los ojos abiertos. Siempre dije que lo peor del cansancio no es el sueño, es la duda. Cuando el cuerpo empieza a fallar, la mente llena los espacios con cosas que no están ahí. Pero aquella noche, esa maldita noche en Oklahoma, tal vez no fue solo eso. Me llamo Leandro, soy brasileño, pero vivo en Estados Unidos hace 10 años. Hago transporte interestatal, generalmente en la ruta sur, Texas, Oklahoma, Arkansas. Me gusta la rutina, me gusta la carretera, pero no debía haber aceptado esa carga. La empresa presionó con el plazo y yo, por tonto, acepté conducir casi 20 horas seguidas. Solo una parada rápida para orinar y tomar una bebida energética. La carretera 81 estaba vacía, como siempre en ese tramo entre Enid y Duncan, llena de rectas interminables, plana, silenciosa, perfecta para acelerar y perfecta para que la mente empiece a jugar. La noche estaba despejada, cielo sin nubes, pero un silencio raro. Ningún coche en sentido contrario, ninguna señal nueva, ningún animal en la vía. Solo el ruido constante del motor y ese zumbido molesto del viento golpeando el costado del camión. Después de un rato, la vista se me empezó a nublar, la frente sudando frío. Me di una bofetada, encendí la radio, bajé la ventana, pero el sueño venía como si alguien me empujara los párpados hacia abajo. Y fue entonces que la vi. Al principio parecía solo un reflejo, pero a medida que me acercaba, vi a una mujer, una novia, vestido blanco, largo, velo cubriéndole el rostro, en medio del arcén, de pie, mirando hacia la carretera, inmóvil. Casi pisé el freno con todo, pero me aguanté, parpadeé, me froté los ojos, y cuando volví a mirar, nada. El lugar estaba vacío, los pastos bajos moviéndose con el viento, pero no había nadie allí, ni una sombra, ni una huella. Alucinación, me dije, cansancio, solo eso. Seguí, más alerta. La adrenalina me puso los ojos bien abiertos, pero unos 10 minutos después, la vi de nuevo. Esta vez más lejos, al borde del camino, junto a un árbol solitario que ya conocía. La silueta blanca, inmóvil. Y esta vez giró la cabeza hacia mí. Lo juro por Dios, vi el velo moverse con el viento. Reducí. Miré el retrovisor. Nada, solo carretera vacía detrás. Sudaba como si tuviera fiebre. Me pasé la mano por la cara, temblando. El camión seguía, y yo forzaba la mente a enfocarse en lo concreto, el tanque,
la temperatura del motor, la carga. Pero el silencio pesaba. 20 minutos más tarde, el pánico me golpeó. Necesitaba parar, aunque fuera para dormir 30 minutos. Vi una entrada de acceso, uno de esos refugios de mantenimiento. Sin luz, solo cemento y maleza alta. Me orillé. Apagué el motor. El zumbido se detuvo. Y ahí fue cuando el silencio se volvió ruido. Porque a veces el silencio grita. Miré al frente, luego a los espejos. Nada. Luz baja reflejando el pasto. Saqué el celular para ver la hora. Sin señal, sin wifi. Normal en ese tramo. Cerré los ojos por 2 minutos. Solo 2. Pero entonces escuché algo. Un roce. Como tela arrastrándose sobre asfalto. Abrí los ojos. Fijé la vista en los espejos. Y la vi. Atrás, en una esquina del lateral, la silueta. Blanca. Larga. Inmóvil. Con el velo cubriéndole el rostro. La misma. Esta vez no quise entender. Encendí el motor con la mano temblando. Metí cambio. Y salí patinando. Hice gritar el motor del camión. No miré atrás. Ni respiré. La carretera se tragó. El refugio. Y ella desapareció. Llegué a una gasolinera 40 minutos después, cerca de Duncan. Me encerré en la cabina. Dormí 2 horas como si me hubieran noqueado. Al despertar, juré que solo había sido el cansancio. Pero entonces se acercó el dependiente, cuando fui a cargar combustible. «Estás haciendo la 81, ¿verdad?», me dijo. Asentí. Algunos dijeron que vieron a una mujer vestida de blanco por ahí, estos días. Cerca del marcador 128. Hubo un accidente fuerte ahí hace como 3 años. Una novia volviendo del ensayo. Dicen. No respondí, ni reaccioné. Solo terminé de cargar y seguí viaje. Hoy evito la 81 de noche, incluso si el cliente paga más. Porque hay cosas que empiezan con cansancio y terminan con algo que nunca debería estar ahí. Si escuchaste hasta aquí, probablemente sentiste el mismo escalofrío que vivieron estos camioneros. Y si algún día estás en la carretera y sentís que el cansancio ya te está ganando, pénsalo 2 veces antes de seguir. Comenta, ¿crees que las jornadas de nuestros hermanos camioneros son realmente seguras? ¿O es solo una historia más que pasa desapercibida? Deja tu like para apoyar el canal y suscríbete para escuchar más relatos como estos. Porque hay cosas que empiezan en silencio y terminan con eso que nunca quisiste sentir.